Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación, en este episodio de Follow Him. Antes de unirme a la iglesia en 1994, pensaba que el establecimiento de este país no era para nosotros. Me preguntaba por qué celebrar Día de Independencia si mis antepasados eran esclavos al formarse. Y luego, al unirme a la iglesia, se me abrieron los ojos a leer Doctrina y Convenios 98 y la sección 101, donde el Señor destaca que levantó a hombres sabios con un propósito y que nuestros documentos fundacionales son inspirados. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión John By the Way, un estanque de agua viva en tierra reseca. John, ese eres tú. Nunca me habían llamado así. Muchos oyentes han escuchado a John By the Way en el auto, conocen sus hijos. Lo describo como agua viva en tierra reseca. John, es un honor tener al hermano Alden Jackson aquí. Hermano Jackson, gracias por estar en Follow Him. Muy feliz de estar aquí. Me encanta su podcast. Los quiero a los dos. Le decía a John antes de empezar que él hizo muchos viajes por carretera con mi familia, porque en lugar de escuchar música o ver películas, en aquellos días era poner una película y que los niños se callaran. Pero no, mi esposa decía mientras viajábamos, no, vamos a escuchar estas horas y horas y horas de John By the Way y nos encanta la historia de Laonti y Amalikia bajando. No bajes de tu montaña. No bajes de tu montaña, exactamente. Y, bueno, todavía hablamos de eso hasta el día de hoy. Y cuando les dije a los niños que iba a estar en este podcast, pensaron, ¡qué genial! John es tan humilde como se puede ser, pero ha bendecido muchísimas vidas. Y él solo dice, bueno, ya sabes, hacemos lo que podemos. Lo mismo digo de ti. Oye, John, las secciones 133 y 134 no son muy conocidas ni en las que piensas de inmediato, y no están en orden. Sé que las has enseñado antes. ¿Qué vemos y qué esperas? La 133 iba a ser un apéndice y el final del libro de los mandamientos. Es interesante pensar dónde estaba y cómo vamos a llevar el evangelio al mundo. Pero la 134 es una sección muy interesante porque habla de cómo vamos a trabajar con los gobiernos y las leyes en general. Estados Unidos era nuevo en ese momento y todavía trataba de estar a la altura de lo que fue diseñado para ser. Espero con ansias todo eso. Sí, aprender de un experto. John, la sección 1. Es del 1 de noviembre y la 133 del 3 de noviembre de 1831. Solo pasó un día entre ellas y hemos estudiado eso este año. Hermano Jackson, ¿qué haremos hoy? Sé que trabajó en la industria aeroespacial, entonces, ¿por qué no nos da una vista panorámica? Es interesante notar que fue escrita solo un día después de la sección 1 y se fue moviendo hasta su lugar correcto. Piensas en el libro de Mormón, que empieza con una pregunta. Al igual que la mayor parte de Doctrina y Convenios, empieza con una pregunta, y tiene que ver con el recogimiento y lo que los élderes deben hacer para participar en el recogimiento. Y entonces el Señor, en su magnífica sabiduría, les expone que la razón por la que todos deben participar es porque voy a volver antes de lo que la mayoría de la gente piensa y voy a volver a lo grande. Así que su trabajo es salir y preparar a la gente para este magnífico regreso que estoy planeando ahora mismo. Luego, la 134 nos dice cómo vivimos en el gobierno. Así que tenemos la preparación para la segunda venida del Señor, cómo vivimos en una república y cómo nos adherimos a las leyes y a los magistrados de la tierra. Sí, uno de los artículos de fe. Honrar, obedecer y sostener la ley. John, tengo que decirte que la primera vez que oí hablar del hermano Jackson fue por un miembro de nuestro equipo, Annabelle Chamberlain. Annabelle es muy elogiosa con mucha gente, pero esto fue más que eso. Annabelle me dijo que esta persona debe estar en nuestro programa. Valoramos la opinión de Annabelle. Es una joven encantadora. Lo es. Y hace mucho por nosotros aquí en nuestro programa. John, dime que sabemos del hermano Jackson. Sé que tú y él se llevan de maravilla por el amor común a los aviones. Recibió una licenciatura en gestión de negocios de aviación de Embry-Riddle, que la gente de los aviones sabrá. Oh, esa es una gran universidad de aviación, y un MBA de la Universidad Johns Hopkins. Ahora está en un negocio en el que se ha comprometido a crear conciencia, entusiasmo y comprensión sobre la verdadera historia de Estados Unidos. Hank, tengo que reconocértelo de nuevo. Has traído a la persona adecuada para hoy.
especialmente para la sección 134. Se mudó a Utah. Fue cabildero 16 años con empresas como McDonnell Douglas, Boeing y Northrop Grumman, ya que todas son de aviación. También sirvió años en el Senado Estatal de Utah. Trasladó a su familia a Utah durante 16 años. Tienen 7 hijos. ¿Dónde vive ahora, hermano Jackson? Vivimos en Chevy Chase, Maryland. Tenemos un lugar aquí en Salt Lake City, así que pasamos mucho tiempo aquí porque mi esposa es de aquí. Tengo un hijo que va a la Universidad de Utah y él juega baloncesto allí. Sigue los pasos de su hermano mayor Frank, quien estudió en la secundaria Lone Peak, aquí en McDonald's All-American. Fue un año a Duke y luego jugó 5 años en la NBA. Ahora está aquí y en noviembre irá a China para jugar baloncesto. En serio. Ahí estamos, pero vivimos a 20 minutos de la Casa Blanca y nos encanta Washington. Debido a la historia. Ahora, hermano Jackson, usted nos dijo que lo llamáramos hermano Jackson, pero cuéntenos cómo está sirviendo actualmente en la iglesia. Tienes un título diferente al de hermano, ¿verdad? Soy presidente de Estaca en Washington, D.C. para jóvenes adultos solteros de la Estaca Norte. Tenemos 8 unidades. Fui obispo del barrio de jóvenes adultos solteros antes de ser llamado a presidente de Estaca. Llevamos trabajando con jóvenes durante los últimos 9 o 10 años. Con Annabelle, cuando era soltera, y Austin, su marido, Chamberlain. Mi esposa y yo, es muy gracioso. No sabíamos que éramos tan tontos hasta que empezamos a trabajar con jóvenes adultos solteros. Son las personas más inteligentes de la sala. Doy clases en BYU y disimulo sin decir, vaya, aprendí algo nuevo. Ellos hacen eso siempre. Son inteligentes. Es evidente que fueron reservados para venir a la tierra en la crisis actual por su valentía. Están en buena posición para encender luz y marcar verdadera diferencia. Y lo son. Nos encanta trabajar con ellos. Es un mundo difícil para ellos, pero están preparados para afrontarlo. Están preparados para el reto. Nacieron para esto. Comencemos. Voy a leer el manual de Ben. Sígueme. Entonces, en realidad, queremos cederte el tiempo, hermano Jackson, para que nos guíes a través de esta lección. Así comienza. En 1833, turbas atacaron y destruyeron la imprenta de la iglesia. Entre los trabajos de imprenta que estaban en marcha en aquel momento, se encontraba el Libro de los Mandamientos, el primer intento de la iglesia de recopilar las revelaciones de Dios de los últimos días en un solo volumen. La multitud esparció las páginas sueltas, y aunque algunos santos valientes conservaron algunas de ellas, solo se sabe que han sobrevivido unas pocas copias incompletas del Libro de los Mandamientos. La sección 133 de Doctrina y Convenios iba a ser el apéndice del Libro de los Mandamientos, como exclamación final de la revelación del Señor. Advierte sobre el juicio final y repite el llamado de la revelación moderna. Huyan de la mundanalidad simbolizada por Babilonia. Construye Sión. Prepárense para la segunda venida y compartan este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los planes originales para el Libro de los Mandamientos no se cumplieron, pero esta revelación es testimonio de que la obra del Señor seguirá, porque mostrará su santo brazo y todos los confines de la tierra verán la salvación de su Dios. Hermoso. Bien, hermano Jackson, estamos listos para aprender. Genial, muchas gracias. Si vuelven y leen la parte inicial de la sección 133. En esta época había muchas cosas que los élderes querían saber sobre la predicación del Evangelio y el recogimiento de Israel. Para andar en la luz verdadera y ser instruidos desde lo alto, el 3 de noviembre de 1831, José Smith escribe: pregunté al Señor y recibí la siguiente revelación importante. Ya hablamos de cómo fue escrita como apéndice, pero con el tiempo se movió hacia atrás. La respuesta que da el Señor viene en un orden interesante, ya que el Señor procede a hablar de su inminente segunda venida, destacando la razón por la que los élderes deben participar en el recogimiento. Eso es algo que me encanta de la iglesia y que me atrajo tanto cuando empecé a tomar las charlas. Somos muy buenos enseñando el porqué de las cosas. El Señor dice: voy a responder a tu pregunta, pero primero te voy a decir por qué. Al crecer en la fe bautista, era, y en un hogar donde mis padres, de la vieja escuela, haces lo que digo, sin preguntas, sin peros que valgan. No había un porqué. Era, o haces esto o te noqueo. Cuando empecé a tomar las charlas en la iglesia, me encantó el porqué. Estas escrituras aquí son tan visionarias. Jesús volverá de una manera muy dramática. Y hay muchas referencias a Juan el Revelador y al libro de Apocalipsis, particularmente los capítulos 12 y 14 de Apocalipsis, a los que haremos referencia. El mensaje es claro.
No hay tiempo que perder. El tono urgente de la revelación enfatiza que Cristo pronto volverá para juzgar a un mundo apóstata, al que nos referimos como Babilonia. ¿Alguna idea sobre ese punto? John, ya he dicho esto antes, pero mi bisabuelo escribió un himno en el que decía, Hacio venid, pues prestos. La gran Babilonia está cayendo. ¿Tu bisabuelo escribió eso? Sí, Vaya, qué genial. mucho de ello viene de esta sección. Salid de Babilonia o del mundo. Aléjense de allí. Mencionaste el libro de Apocalipsis, hermano Jackson. Hay un gran versículo en Apocalipsis donde el Señor le está hablando a la gente en el edificio grande y espacioso. Está en Apocalipsis 18, 4. He leído el libro de Mormón donde dice que el edificio grande y espacioso cae, y grande fue su caída. Una parte de mí dice, sí, eso es lo que se merecen. Pero en Apocalipsis 18, 4, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay un tono de, te amo. Sal de ahí. Tengo que anotar eso. Me gusta lo que dijo el hermano Jackson sobre la urgencia de esto, y en el versículo 2. El Señor que vendrá de súbito a su templo. Todos hemos oído a lo largo de Doctrina y Convenios una frase como, vengo pronto. A veces digo en broma, sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú crees que significa, porque han estado diciendo presto durante 200 años. Algunos de los comentaristas que he leído, como el Elder McConkie, dicen que presto significa de repente, en un momento que no pensáis. Presto puede significar sin previo aviso. Así que cuando veo de súbito, pienso que es hora de estar preparados ahora. Sí, así es. En las referencias, si miras las notas al pie de página, mira si es Malaquías, capítulo 3, versículo 1, donde dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del convenio, a quien deseáis vosotros. He aquí viene Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el mensajero? Dice, yo envío mi mensajero para preparar el camino delante de mí. ¿A quién se refiere ahí? Porque estaba leyendo eso y me preguntaba si se refería a José Smith. Malaquías 3, versículo 1, que está en la nota al pie de página de El mensajero del convenio. Me encanta esto. Hay una respuesta de Kelly Ogden, que es un profesor jubilado de educación religiosa, y Andrew Skinner, a quienes hemos tenido en el podcast antes. Así que estoy viendo la página 456 en versículo por versículo, el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice, como hemos visto, el nombre o título de un profeta a menudo tiene algo que ver con su mensaje. Así como Malachi en hebreo significa literalmente, mi mensajero, el Señor enviaría al mundo un mensajero o un convenio, un estandarte y una enseña para preparar el camino delante de él. Podemos ver un cumplimiento compuesto de esta gran profecía en la venida de Juan el Bautista, Elías el profeta y otros, en el ministerio de José Smith y en el Evangelio mismo. Y a Orson Pratt y Sidney Rigdon se les dijo recientemente que preparaban el camino del Señor como lo hizo Juan. Jesucristo, por supuesto, fue el mensajero del convenio del que habló Malaquías, en quien ciertamente nos deleitamos. Buena respuesta. La sección comienza con una advertencia para prepararse para la segunda venida del Señor. En el versículo 4, preparaos, santificaos, congregaos. Nos encanta la palabra congregar porque nuestro profeta, el presidente Nausem, a quien extrañaremos, dice, el recogimiento es la obra más importante que se realiza hoy en la tierra. Nada se compara en magnitud ni importancia. Somos misioneros del Señor, sus discípulos. Participamos en el mayor desafío, la mayor causa, la mayor obra. Y vemos a lo largo de las Escrituras que el Señor continuamente nos desafía a congregar, congregar, congregar. Cuando miras el versículo 5, nos amonesta a separarnos de la impiedad del mundo. No puedes tener un pie en el mundo y otro en el reino. Es insustainable. Las áreas grises se disipan rápido. O estás dentro o fuera. No hay medias tintas. Vemos separación del trigo y la cizaña. El Señor nos amonesta en el versículo 5 a separarnos de la impiedad y unirnos a Él. El presidente Nausem nos dio el conocimiento que ya sabíamos del recogimiento, pero lo incorporó más a nuestras conversaciones. Estoy muy agradecido por uno de sus primeros discursos en 2018 que mencionaste, sobre lo más grandioso que se puede hacer, porque creo que impactó a algunos de mis hijos y mi hija que sirvió en una misión pensó, oh, tal vez sí, tal vez no. Pero creo que el mensaje del presidente Nausem sobre el recogimiento tuvo un gran impacto en su proceso de pensamiento y ella decidió servir una misión. Estoy muy agradecido por eso. Cuando veo las escrituras, ¿qué piensas, Hank? Ves una serie de esparcimientos y recogimientos, ¿no?
Pero aquí hay uno grande al final, un gran recogimiento. Correcto. El presidente Nelson ha puesto esto en el centro de nuestra atención. Es algo sobre lo que creo que tenía algunas ideas antes de que fuera presidente de la iglesia y luego él lo puso en foco. Todo se volvió muy claro. Que el Señor hizo una promesa, especialmente a través del profeta Isaías, de que serán esparcidos, pero no los he olvidado. Un día los traeré de vuelta. Un día, ¿verdad? Y fue 1000 años después cuando llamó a un joven granjero y le dijo, es la hora. Es hora de cumplir una promesa. Eso es muy poderoso porque el profeta, presidente Nelson, también habló de que el Señor apresura su obra, como hace 2 conferencias. La apresura en ambos lados del velo, que es el tema y visión que queremos transmitir a nuestros jóvenes adultos solteros, mientras estamos consagrados a la obra misional y a llevar gente al templo, lo que nos lleva al versículo 5, Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Sal de Babilonia y límpiate, ponte en orden, santifícate con el don del Espíritu Santo. En el versículo 6, convocad asambleas solemnes y hablad a menudo entre vosotros, y que cada uno invoque el nombre del Señor. La asistencia semanal a la iglesia puede ser una asamblea solemne, señores. Ciertamente es un evento solemne el contemplar lo que Jesús hizo por nosotros al tomar la Santa Cena. No sé si eso cumple con la definición formal de una asamblea solemne. Eso parece tener un propósito específico. Pero, ¿qué piensas, Hank? Sí, creo que hay asambleas solemnes con A mayúscula y asambleas solemnes con A minúscula. Cuando nos reunimos, podemos tener asambleas solemnes, como al nombrar un nuevo presidente de la iglesia. Vamos a Doctrina y Convenios 88, 117. Estoy fascinado por esta noción de asambleas solemnes. Sal de Babilonia y límpiate, sed limpios los que llevan los vasos del Señor. Convocad asambleas solemnes y hablad entre vosotros. Vea 88, 117. Convocad la asamblea solemne como mandé. En 118, como no todos tienen fe, buscad y enseñaos palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento por el estudio y la fe. Organizaos, preparad todo lo necesario, y estableced una casa de oración, ayuno, fe, instrucción, gloria, orden y de Dios. Así que sal de Babilonia, celebra tus asambleas solemnes, involúcrate y el Señor nos amonesta sobre en qué debemos ocuparnos. Estar en una casa de orden y de Dios, el templo. Me encanta. Vamos al versículo 8. Respondemos la pregunta. En los primeros 7 versículos, el Señor dice que va a volver, que viene pronto a su templo. Salid de Babilonia. En el versículo 8 dice, enviad a los élderes de mi iglesia a naciones. A las islas del mar, enviadlos a tierras extranjeras, llamad a todas las naciones, primero a los gentiles y luego a los judíos, lo cual es muy interesante para mí porque cuando miras el Nuevo Testamento, llevemos el Evangelio primero a los judíos y luego a los gentiles. Aquí está al revés. ¿Alguna idea al respecto? ¿Cuántas veces oímos en las Escrituras que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos? Llevemos el Evangelio a los judíos, luego a los gentiles y después de los gentiles a los judíos. Versículo 9. Idea la tierra de Sión, más instrucción, y las fronteras de mi pueblo se ensancharán, y sus estacas se fortalecerán, y Sión se extenderá a las regiones circundantes, estableciendo Sión. Y en el versículo 10, esta es una declaración interesante que el Señor hace aquí. Despertad, levantaos y salid a recibir al esposo. Preparaos para el gran día del Señor. Ahí está esa analogía con el esposo, de la que se habló bastante en la última conferencia general. Toda esa parábola del esposo. En el versículo 11, velad, porque no sabéis el día ni la hora, estad preparados. En la conferencia de octubre de 2020 el presidente Nelson dijo que Jesucristo volverá. Fue un mensaje de esperanza, no un día para temer. Él dice, hermanos y hermanas, ahora es momento de que nos preparemos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora es momento de hacer de nuestro discipulado la máxima prioridad en un mundo lleno de distracciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Y continúa y habla de la adoración regular en el templo que nos ayudará a poder hacer eso. ¿Alguna idea, caballeros? Hay algunas metáforas, creo, para la segunda venida. Una es el ladrón en la noche. No tienes ni idea. Una es una mujer de parto,
donde tienes una idea bastante buena porque puedes ver que hay señales. Esta también, la del esposo, ves la nota al pie de página de Mateo 25. Esta parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Saben que se acerca una boda. Saben que está cerca, pero no están listos. Es una adición a la lista de metáforas. No nos tomará por sorpresa. Sabremos que viene y estemos preparados. Además, John, cuando el profeta dice que nosotros somos aquellos que debemos preparar al mundo para la segunda venida, el mundo es lo bastante malvado, en mi opinión, para que el Salvador regrese. Quiero decir, estamos muy cerca, pero no creo que el mundo esté preparado todavía. Por eso se nos amonesta a ser parte de eso. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor para que yo pueda usaros. Reuníos con personas afines, santos de los últimos días, otros cristianos. Uníos y salid al mundo a proclamar mi evangelio primero a los gentiles y luego a los judíos. Lo expone maravillosamente para nosotros. Esta es nuestra hoja de ruta. Este es nuestro libro de jugadas, nuestro plan para prepararnos y ayudar al mundo a estar preparado para la segunda venida del Señor. Me interesa la yuxtaposición o el espectro de Babilonia y Sión. No puedes tener ambas cosas. Estoy seguro de que recuerdan al elder Maxwell diciendo: establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sión y renunciemos a la casa de verano en Babilonia. Que, sí, tengo ambos pies en Sión, pero de vez en cuando voy a Babilonia para entretenerme, ¿verdad? Voy a Babilonia a ver un espectáculo. Voy a Babilonia a abrazar lo que hay allá, solo por un ratito. He descubierto que Babilonia hoy puede ser. Vivo en Sión, pero de vez en cuando entro en las redes sociales y provoco contención. Peleo y comento de un lado a otro. Y luego regreso y vivo en Sión en mi casa y los domingos. Esa puede ser una tentación de ir a Babilonia. Y pelear por lo que sea que Babilonia elija pelear hoy. John, ¿qué dices? ¿Por qué nos vamos a indignar hoy? Vayamos allá para averiguarlo. Y estás detrás de un nombre de usuario. Nadie sabe quién eres, así que algunas personas en redes sociales lo encuentran tentados de decir cosas que de verdad nunca dirían en persona. Sí, creo que ahora la ira se vende. Sí, eso es interesante. Me encuentro queriendo responder a la gente y, la verdad es, que son solo palabras. Nos ofendemos y nos herimos tanto por simples palabras y, ¿sabes? Nadie tiene derecho a ir por la vida protegido de insultos, de sentimientos heridos. Ese es solo el riesgo laboral de estar en sociedad. Hemos permitido que las palabras realmente nos gobiernen. Me encantan los mensajes de la conferencia y del profeta. Sé pacificador. No te rebajes al nivel de otros. Mantente por encima de la contienda y actúa con amor. Eso es difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Entras a las redes sociales y a la gente le encanta referirse a nosotros como mormones y que no somos cristianos. Y la tendencia es querer contraatacar. Un árbol es conocido por su fruto. Lo mejor que puedes hacer para contrarrestar la retórica son los resultados. Vive tu vida de una manera que dé fruto y lleva a Jesucristo en la manga. Me encanta eso. A veces, pensamos, no me puedo dormir. Hay alguien equivocado en Internet. No vas a hacer que nadie cambie de opinión. Me gusta lo que dijiste ahí. Tus interacciones diarias importarán más que tus opiniones en línea. Sí, bien dicho. Me encanta lo que dijiste, simplemente estar por encima de la contienda. Cuando veo cómo responden nuestros líderes de la iglesia, pienso, necesito ser más así. Siempre son así. Por encima de la contienda, y nos estamos enfocando en Cristo y le decimos a todos que se enfoquen en Cristo. Esa es una buena manera de responder. Sí, no vas a cambiar mentes ni persuadir a la gente regañándolos. En serio, no lo harás. ¿Qué dijo Lincoln? Una onza de miel atrae más moscas que una libra de hiel. Vayamos al versículo 14. Nos exhorta de nuevo a salir de entre las naciones, incluso de Babilonia, de en medio de la maldad, que es la Babilonia espiritual. En el versículo 16, escuchad juntos, élderes de mi iglesia, y oíd la voz del Señor, porque Él llama a todos los hombres y manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Debemos salir y, de la manera más amable posible, llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Han pensado todos en cómo se vería eso en su caso particular? Esa idea me vino a la mente justo cuando leía eso, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo logramos eso en un mundo que considera la verdad, en cierto modo, un discurso de odio o algo peligroso? Pero al mismo tiempo queremos ayudar a las personas a ver el error de sus caminos o a salir de la oscuridad y llegar a la luz.
¿Cómo se hace eso en este mundo donde la gente es tan susceptible con respecto a creyentes y no creyentes, etcétera? ¿Qué opinan, caballeros? Lo primero que pensé, Chantial, fue de ir al diccionario bíblico. Me encanta su definición de arrepentimiento. Es una nueva visión de uno mismo, de Dios y del mundo. La palabra arrepentirse casi implica que señalas a alguien. Si ves el arrepentimiento así, déjame mostrarte una nueva forma de verte, de ver el mundo y a Dios. Es un pensamiento feliz, esperanzador y emocionante arrepentirse, si se plantea así. ¿Qué opinas, Cenk? Sí, creo que sí. Algunas de las veces que he sentido el llamado personal al arrepentimiento han sido cuando estoy cerca de alguien que se comporta de una manera que me gustaría imitar. Por ejemplo, he viajado con John antes y he visto cómo interactúa con la gente. He visto cómo habla con su esposa y sus hijos. Y mientras observo eso, me digo a mí mismo, necesito hacer mejor. En la conferencia de octubre de 2008, Elder D. Todd Christofferson, y esta charla está enlazada en el manual, se llama Venación. Escucha lo que dice. Sión es Sión por el carácter, los atributos y la fidelidad de sus ciudadanos. Cita Moisés 7. El Señor llamó a su pueblo Sión porque eran de un solo corazón y una sola mente, y habitaban en justicia. Entre ellos no había pobres. Y luego esta declaración, tal como la leo, no me está llamando al arrepentimiento, pero esta otra sí. Si queremos establecer Sión en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de este estándar. Será necesario, 1. Para unificarse en un solo corazón y una sola mente. 2. Para convertirnos individual y colectivamente en un pueblo santo. Y 3. Cuidar de los pobres y necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza. Esos 3 actos que él está señalando. No me está llamando al arrepentimiento directamente, pero sí lo está haciendo. Luego termina así. No hay que esperar a que Sión venga para que pase. Sión solo vendrá a medida que sucedan. Necesito estar más unificado con los santos. Necesito ser más santo y necesito hacer más para cuidar de los pobres y necesitados en mi propia esfera de influencia. Acabas de destacar algunos mensajes que hemos recibido de las autoridades. Especialmente pienso en el discurso del Elder Stevenson sobre las 4 responsabilidades divinas. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Segundo, proclamar el Evangelio, que es la obra misional. Tercero, unir a las familias por la eternidad. Y luego cuarto, cuidar a los pobres y necesitados. Si nos enfocamos en estas 4 áreas, podemos marcar una diferencia en el mundo. Solo nuestro comportamiento puede llamar a la gente al arrepentimiento, no de forma mezquina o vergonzosa, sino que al ver a alguien actuar inspirador, me siento obligado a ser más como ellos. Una de las cosas que es tan motivadora para mí, he tratado de usarla cuando tengo la oportunidad de dar un discurso o algo así, es hablar de alguien así. Y entonces no tienes que decir, debería ser como esta persona. Solo cuentas la historia de la persona y con tu audiencia dices, wow. El espíritu da el necesito hacer eso, el necesito mejorar en eso. Cuando hablas de alguien que es un gran ejemplo para ti, todos sabemos lo que no estamos cumpliendo. Y por eso me gusta esa idea, Henk. A mí también. Gracias por tus comentarios, son geniales. Vamos al versículo 17. Voy a decir algo que creo que será interesante para nuestros oyentes. Dice aquí en el versículo 17, porque he aquí, el Señor Dios ha enviado al ángel que clama por en medio del cielo, diciendo, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque la hora de su venida está cerca. El primer pensamiento es, bueno, ¿quién es este ángel? Y miro abajo y veo en la nota de pie el 17a, Doctrina y Convenios 27, 5, que el Señor destaca quién es ese ángel. Y dice aquí en el versículo 27, 5, he aquí, esto es sabiduría. No os maravilléis. La hora viene en que beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y con Moroni, a quien envié para revelar el libro de Mormón, que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, a quien di las llaves de los anales del palo de Efraín. El Señor allí se está refiriendo a Moroni. Así que investigué un poco sobre Moroni, porque todos sabemos de él, de José Smith y de las planchas. Y entonces me encontré con un discurso de 1854. ¿Fue en la celebración del 4 de julio? La gente va a pensar que estoy loco. Estoy leyendo este discurso de 1854. Y hubo una celebración en Salt Lake City y Ocean Hyde da este discurso. Está en volumen 6 Journal of Discourses.
dice, en aquellos tiempos tempranos y peligrosos. Y esto vuelve, John, a mi amor por la historia de Estados Unidos. Nuestros hombres eran pocos y nuestros recursos, limitados. Se refiere a la guerra revolucionaria. La pobreza era uno de los enemigos más potentes que tuvimos que enfrentar. Sin embargo, nuestras armas tuvieron éxito. Y no estaría mal preguntar aquí, ¿a través del poder de quién la victoria se posó en nuestro estandarte? Fue por la intervención de ese mismo ángel de Dios que se apareció a José Smith y le reveló la historia de los primeros habitantes de este país. Este mismo ángel preside los destinos de América y siente un vivo interés en todo lo que hacemos. Continúa diciendo, estuvo en el campamento de Washington y por una mano invisible guió a nuestros padres a la conquista y a la victoria. Y esto para abrir y preparar el camino para que la Iglesia y el reino de Dios se establecieran en el hemisferio occidental para la redención de Israel y la salvación del mundo. Este mismo ángel estuvo con Colón y le dio profundas impresiones por sueños y por visiones con respecto a este nuevo mundo. Bajo la tutela de este mismo ángel o príncipe de América, los Estados Unidos han crecido, aumentado y florecido como el robusto roble junto a los ríos de agua. Eso es quien es Moroni, según Eisenhower. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy loco? ¿Qué opinan? Cuando veo el lenguaje. Versículo 17. Un ángel por en medio del cielo, es uno de los últimos versículos de Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Siempre me recuerda, y eso parecerá familiar, del templo de Washington, D.C., donde Moroni tiene la trompeta en la mano derecha. Algunos ángeles Moroni tienen la mano izquierda vacía, pero este ángel Moroni sostiene las planchas en su mano izquierda en el templo de Washington, D.C., lo que podría significar tener el Evangelio eterno en sus brazos. ¿Qué opinan? Eso es genial. José Smith definitivamente vio a ese ángel del libro de Apocalipsis como Moroni. Si el templo original de Nabú tenía a Moroni en horizontal, ¿verdad? Volando en medio del cielo con el Evangelio eterno. Mencionaré algo aquí del versículo 17, pero me gusta mucho lo que dice hermano Jackson aquí sobre Moroni y la historia de América. Y él dice, no solo voy a sacar a la luz este Evangelio, esta iglesia, sino también este gobierno que pueda sostener a la iglesia, el suelo donde la iglesia se puede edificar. La referencia del versículo 17, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, es una referencia de Isaías y se usa para Juan el Bautista. Por lo que entiendo, en los días de Jesús, si un rey iba a viajar, enviaba una cuadrilla de caminos delante de él, ¿verdad? Aquí en Utah, tenemos el Departamento de Transportación o UDOT. Mi amigo Jeff Lewis trabaja para el UDOT. Se aseguran de que las carreteras estén lisas. Pero en los días de Jesús, no hay un Israel.gobierno. No hay un Tierra Santa.gobierno para ir a arreglar todas las carreteras. Tiene que enviar una cuadrilla de caminos delante de él para asegurarse de que el camino no esté destruido o que las rocas estén lisas. Juan el Bautista es esta cuadrilla de caminos. Ambos pueden corregirme aquí, pero creo que cuando Jesús aparece en escena, Juan el Bautista ya tiene varios seguidores. Jesús no tiene que hacer el trabajo de base. Juan simplemente dice, tengo a tu gente, aquí están. Tómalos. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengüe. Nunca había pensado en esto. Pero puedo ver que el libro de Mormón y Moroni son esa figura de Juan el Bautista la segunda vez. Que cuando el Señor venga de nuevo, ya hay un pueblo preparado para el por Moroni y el libro de Mormón. Me gusta la idea de un precursor delante del rey. A Juan el Bautista lo llamamos precursor. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos una Toyota 4Runner, precursor, y queríamos la placa Elías porque Elías fue precursor. Pensamos que sería gracioso, pero ya la tenía alguien. Pero, me gusta esa idea de preparar el camino del Señor. Parece que se nos está llamando a hacer eso de nuevo. Sí, esta vez no nacerá en un pesebre. La próxima vez vendrá de una manera un poco diferente. Y tenemos que prepararnos para eso. Al llegar al versículo 18, es similar a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Leo el 18. Cuando el Cordero esté sobre el monte de Sión y con el 144,000, que tendrán el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y Apocalipsis 14, 1, dice, y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, con ese, y con el 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y esos 144,000 también se mencionan en Apocalipsis 7, 4, como parte de la visión registrada en el libro de Apocalipsis.
Juan presenció muchos eventos importantes que ocurrirían antes de la segunda venida del Salvador. Y dio a los 144,000 sumos sacerdotes fieles de todas las tribus de Israel siendo ordenados para administrar el Evangelio y llevar a la gente a la iglesia. 144,000. Si tomas las 12 tribus y divides los 144,000, obtienes 12,000 de cada tribu. ¿Es a eso a lo que el Señor se refiere aquí? Tuve una conversación con uno de nuestros maestros de instituto del SEI. Su nombre es Michael Cottle. Hank, creo que lo conoces. Él te adora. El hermano Cotley y yo somos muy amigos. Quiero mucho a Mike Cottle. Es genial. Me envió este mensaje porque él y yo hablábamos de esto y dice que del 31 de diciembre de 2024, la iglesia tiene 3,608 estacas. Cada estaca tiene 3 miembros en la presidencia. Si promediamos 8 barrios por estaca, serían 24 de obispado, todos sumos sacerdotes, un patriarca y 12 miembros del sumo consejo. Eso suma 144,320 sumos sacerdotes. Es un mensaje divertido de recibir. Sí, exacto. El libro de Apocalipsis es una lectura difícil para mí porque usa un lenguaje tan ilusorio y un lenguaje hermoso y a veces es difícil de entender. ¿Qué piensan ustedes sobre los 144,000 y quiénes son? Creo que son élderes de Israel o quizás sumos sacerdotes, pero no creo que tengamos que limitar ese número y decir que solo habrá esa cantidad, o creo que es un número simbólico. Probablemente habrá más que eso, como acabas de decir con tu número, de sumos sacerdotes que tienen el nombre del Señor escrito en sus frentes, pero es simbólico de que esto va a suceder. Sí, esto va a suceder. Me encanta eso. Estoy contigo, John. Creo que el número es un símbolo de que esta es la comunidad salva. Estos son los que creen en Jesús. Esa idea de tener el nombre del Padre escrito en la frente. En el libro de Apocalipsis, tomas uno u otro. O recibes la marca de la bestia o tienes el nombre del Padre escrito en tu frente. La idea ahí es una antigua idea de propiedad, que la bestia te marcará como esclavo. Pero el Padre o Dios en el libro de Apocalipsis te sella en la frente. Una idea mucho más majestuosa. Así que puedes ser marcado como esclavo por Babilonia o ungido como rey por Dios. Así que parece que estos son los que han salido de Babilonia y son parte de esta comunidad de Sión, diría yo. Lo aprecio. Y siguiendo con lo que dijiste, si miras el versículo 19, ahí está la referencia de nuevo al esposo. Son aquellos que están con, y creo que tienes razón, los 144,000 es un símbolo de aquellos que van a estar del lado del Señor. Porque sabemos que en este mundo de contención y caos, y del bien contra el mal, sabemos, hemos leído el libro y al final el Señor va a ganar. Así que la pregunta para nosotros individualmente es, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado ganador o del lado perdedor? Así que tenemos la opción, con respecto a usar nuestro alegrío, de esforzarnos por ser lo mejor que podamos, ser buenos y hacer el bien, para que cuando el Salvador regrese, podamos esperar su regreso con anhelo y una dirección positiva de que estamos a tu diestra. Estamos aquí. Hemos salido de Babilonia. Y ahí es donde quieres estar. Tu afirmación de que decides qué lado va a ganar. Tenemos que decidir qué lado va a ganar y estar ahí me recuerda a algo que viví. Yo seguía escuchando que el elder Jeffrey R. Holland había dicho algo así. Que la historia del mundo ya ha sido escrita y que la victoria final ha sido publicada o algo por el estilo, y no podía encontrarlo en ninguna parte. Usé todas las herramientas de investigación posibles y no pude encontrarlo. Hank, hice algo que nunca había hecho antes. Y no recomiendo esto especialmente, pero tomé el número de teléfono de la central principal de la iglesia y no sabía qué pasaría. Y dije, hola, ¿puede comunicarme con la oficina del elder Holland? Me asombré cuando respondieron, sí, un momento. Espera, ¿qué? Una persona maravillosa, una secretaria, respondió. Le dije, hola, busco una declaración de que la historia del mundo fue escrita y el marcador final publicado. No la encuentro. Ella no me suena. Deme su dirección de correo electrónico. Así que le di mi correo electrónico y pensé, bueno, a ver qué pasa. Y recibo este correo electrónico. Y dice, querido John, que es como la historia de mi vida, pero esa es otra charla. Curiosamente, eso es algo que dije. Probablemente en una conferencia misional o en algún lugar donde no se grabó. ¿Te gustaría que lo reafirmara y autorizara su uso? Jeff. No. Le respondí por correo como, ay, no, lamento mucho molestarlo. No quise, sería genial, pero lamento molestarlo. Y por favor olvide mi nombre, por favor olvídelo. Sí, lo sé. Yo estaba en la etapa de pruebas de imprenta.
No podía esperar más y no había llegado todavía. 2 días antes de tener que entregarlo, recibí este correo del Elder Holland con esta hermosa cita. ¿Quieren oírla, chicos? Sí, por favor. Ok. Cito. El futuro de este mundo se decidió hace mucho tiempo. El resultado final entre el bien y el mal ya se conoce. No hay absolutamente ninguna duda de quién gana porque la victoria ya ha sido publicada en el marcador. Lo único realmente extraño en todo esto es que todavía estamos aquí en el campo tratando de decidir qué camiseta de equipo queremos usar. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Tengo que tener esa cita. Esa es una cita increíble. La parte divertida es que cuando le di esto a Deseret Book, me dijeron, ¿cuál es tu fuente? Y yo dije, bueno, es el Elder Holland. Así que el editor tuvo que poner. Me encanta esto, Chunk. Es la única vez que ha estado en uno de mis libros. Correspondencia personal del Elder Jeffrey R. Holland. Por supuesto. Entre John Bythaway y Jeffrey R. Holland. Chunk, no puedes creer cuántos maestros de seminario e instituto a lo largo de los años. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Cuando tengo que decirles, bueno, la única fuente impresa que conozco es mi libro. Claro. John, si no me equivoco, ese libro se llama When Times Are Tough de John Bythaway. Así es. Con mi correspondencia personal del Elder Jeffrey R. Holland. Eso es genial. Algunas personas simplemente tienen suerte. Ay, hombre. Eso fue muy divertido. Qué amable de su parte hacer eso. Fue incluso mejor de lo que pensaba. La idea de que estamos tratando de determinar qué camiseta de equipo queremos usar, lo absurdo que sería, ya que sabemos que el Señor prevalecerá y saldrá victorioso. Por eso me encantó tanto. Hermano Jackson, usted dijo algo antes a lo que me gustaría volver. A lo largo de esta sección escuchamos, huyan a Jerusalén y huyan a Sión. Aléjense de Babilonia, vayan a Jerusalén, vayan a Sión. Podemos hablar de Jerusalén el próximo año, John, Antiguo Testamento. El siguiente, Nuevo Testamento. Es buena oportunidad para hablar de Sión y la tierra donde está Estados Unidos. Usted investigó la historia de este país. Creo que nos encantaría aprender de usted en cuanto a su opinión. ¿Qué es algo que usted ve en los Estados Unidos de América y su fundación como país, que quizás lo convertiría en un lugar ideal donde se podría llegar a construir Sión? Bueno, comienza con estar construido sobre la premisa de la libertad. Todo ese maravilloso don que el Señor nos da, el don del albedrío y cómo se relaciona con la expiación. Al Señor le importa bajo qué tipo de gobierno vivimos porque quiere que vivamos en un gobierno con máxima libertad para que podamos elegir y adorar por nosotros mismos. Antes de unirme a la iglesia en 1994, pensaba que este país no se fundó para nosotros. Tenía la actitud, ¿por qué celebro el Día de la Independencia si mis antepasados estaban en esclavitud durante su formación? Y luego, cuando me uní a la iglesia, mis ojos se abrieron a leer Doctrina y Convenios 98 y la sección 101, donde el Señor destaca específicamente que levantó a estos hombres sabios con un propósito específico y que nuestros documentos fundacionales son inspirados. Luchaba con eso porque pensaba, bueno, me enseñaron que estos hombres tenían defectos. O sea, muchos defectos. Eran dueños de otros individuos. Hay tantas historias por ahí que ahora he descubierto que no eran ciertas, porque si no puedes atacar la doctrina, entonces atacas las personalidades de estos hombres o inventas historias sobre ellos. Cuando empecé a hacer mi propia investigación, tengo que darle crédito a mi madre. Ella siempre decía, haz tu propia investigación. Yo animaría a otros a hacer eso. No se limiten a creer en la palabra de alguien, sino que estudienlo por ustedes mismos. Así que, al convertirme en un aprendiz voraz y leer sobre estos hombres y leer en Doctrina y Convenios. Y luego hay escrituras específicas en primero y segundo Nefi que hablan de la naturaleza especial de este país. Todo se relaciona con expiación, Chant y John. Si somos libres para escoger, somos responsables de nuestras propias vidas. Toda esta noción de autogobierno, que es la base de vivir en una república y en una sociedad libre, entonces somos responsables de nuestros propios pecados. Y no podemos culpar a otros de que estamos en cautiverio o si tenemos un rey inicuo como el rey Noé que nos obliga a hacer estas cosas. No, el Señor quiere que seamos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos para que podamos elegirlo a Él. Y por eso Estados Unidos es un lugar tan especial. No solo proveyó el ambiente para la restauración del Evangelio porque tenemos libertad de religión, sino que también protege ese hermoso don que el Señor nos dio en el albedrío moral para elegir por nosotros mismos, para elegirlo a Él o elegir al otro. Una respuesta larga a tu pregunta, Shank, pero esa es mi historia. Cuanto más he aprendido sobre el Evangelio, más he visto que el Señor honra el albedrío. Si vas a elegir llegar a ser como Él,
Tiene que ser elegido libremente. Porque si no, en realidad no eres como Él, porque Él elige libremente su vida. Así es. Creo que el Evangelio de la libertad va de la mano con el Evangelio de Jesucristo. No creo que se pueda tener uno sin el otro. Somos una iglesia mundial, pero todo comenzó y emanó aquí mismo en Estados Unidos. Solo mira la guerra de independencia. Se suponía que no debíamos ganar esa guerra. De ninguna manera. Y ahí tienes a George Washington y a este equipo improvisado de una colección de individuos de todos los ámbitos de la vida, incluyendo a los afroamericanos que lucharon en la guerra de independencia. Eso es otra cosa. Que los animó a involucrarse cuando la mayoría de sus amigos y parientes estaban en cautiverio, pero aún así lucharon. También lucharon en la guerra civil. Si Estados Unidos fue lo bastante bueno para ellos, Shanty John es lo bastante bueno para mí. Me encanta esta idea del albedrío. Antes de empezar a grabar, hermano Jackson, hablábamos de que Ley dividía todo en dos, una especie de dicotomía de que Dios creó cosas para actuar y cosas para que se actúe sobre ellas. Tenemos el poder de actuar. Y Hank, lo que dijiste me recordó a Daniel Peterson, que hablaba de una religión mundial que no dejaba que sus jóvenes se mezclaran porque alguien podría quebrantar la ley de castidad. Daniel Peterson lo dijo de una forma muy hermosa. Dijo, sí, si permites que los diferentes sexos se mezclen, puede que haya algo de inmoralidad. Pero dijo, podría haber otro resultado, la virtud elegida libremente, que es algo muy bueno. Y me encantó eso, la forma en que lo expresó. Hay personas que elegirán libremente la virtud, pero tienen que tener esa opción. ¿Ya dijo el Elder Renlund? Dios no quiere que guardemos los mandamientos. Quiere que elijamos guardar los mandamientos. Esa idea de tener una opción es una idea estadounidense de la que estás hablando. ¿Es empoderador? No es empoderador. ¿No te sientes poderoso de que tienes el control de tu destino? Que la puerta está cerrada por dentro, como dijo C.S. Lo es, y solo tenemos que girar la manija y pasar porque nosotros controlamos ese destino. Hablamos de esto antes de empezar a grabar, que esos ideales y principios que se encuentran en nuestros documentos fundacionales, aunque estos hombres tenían defectos, son ideales a los que aspiramos. Esos son los estándares a los que aspiramos. Todavía somos una obra en progreso. Acabas de usar una palabra que creo que Martin Luther King llamó a la Constitución un documento aspiracional. Es como, estos principios son perfectos. No hemos llegado a eso. Pero son principios a los que aspirar. Nos tomó un tiempo llegar allí y todavía estamos llegando en algunas cosas. Pero del documento se habla en doctrina y convenios como inspirado, lo cual es inspirador pensar que, sí, tenemos trabajo que hacer para estar a la altura de lo que este documento establece para nosotros. Sí. Hermano Jackson, usted tocó un punto que a veces me duele en el corazón cuando estoy en una lección y oigo a alguien decir, Satanás quería salvar a todos. Pienso, ¿por qué le creen a él? Crean lo que el Señor dijo de él. Esto es Moisés capítulo 4, versículo 3. Satanás se rebeló en contra de mí. No quería salvar a todos. Procuró destruir el albedrío del hombre. Eso es lo que quería. Quería que el albedrío fuera destruido. No sé por qué le creemos. Él dice una cosa y su motivo es completamente diferente. Completamente diferente, una falsificación. Piensas en la guerra en los cielos, que fue por el albedrío, y continúa hoy en la tierra. Sigue siendo una lucha por el albedrío. Me encanta esa cita que destacaste de Elder Holland sobre que todavía estamos tratando de decidir qué camiseta queremos usar cuando sabemos. Debería ser obvio. Sabemos el final. ¿Se han dado cuenta de que casi todo a lo que el adversario empuja a cualquiera resulta en una pérdida de albedrío? La adicción, la prisión. Es como la adicción y el albedrío en lados opuestos de un espectro. Satanás no juega limpio. Él te dirá que no es para tanto. Todo el mundo lo hace. Te gustará. Entonces, en cuanto le escuches, te dirá, eres una persona horrible. ¿Cómo te atreves? Eres lo peor. Porque, como bien dices, Ant habla con doble sentido. Hay que conocer esas tácticas. ¿Crees que ha subido la apuesta porque se da cuenta de que su reinado está llegando a su fin y que hoy, simplemente, está sembrando el caos en el mundo, generando confusión? Absolutamente. También he notado que nada de lo que el Señor me pidió que hiciera es muy adictivo. A veces desearía que fuera así, pero tengo que elegirlo cada vez. No soy adicto a pagar mi diezmo. No soy adicto al ayuno. No soy adicto. Para entrar en el templo tengo que elegirlo libremente cada vez. ¿Qué dijiste? La guerra continúa, la guerra del albedrío. Sí, acabamos de cambiar de ubicación. Sí, así es. Por eso hacemos este podcast, para ayudar a la gente. Es otra herramienta que complementa las escrituras, el templo y las charlas de la conferencia,
de las que me enamoro de nuevo porque las leo mientras camino en la cinta, ya que no tengo opción. Por cierto, John es metabolismo. Entonces, tengo mi cinta de correr en el nivel más alto. Camino cuesta arriba y llevaba 35 o 40 minutos en la cinta tras sumergirme en las charlas de la conferencia. Me encantan las charlas de la conferencia. Sí. Puedes perder la noción del tiempo porque a veces te escucho. Me paso mi salida y de repente estoy en Idaho pensando que debía parar la granja. ¿Cómo llegué aquí? Bien, me ha encantado estudiar esto. Pasemos al versículo 20. Porque he aquí que él se levantará sobre el monte de los olivos y sobre el poderoso océano, el gran abismo, sobre las islas del mar y sobre la tierra de Sión. Así, metafóricamente, el Salvador estará presente en los diferentes continentes. Una referencia que analizaremos más adelante en relación con la superficie terrestre real. Así que si pasamos al capítulo 14 de Zacarías, versículos 2 al 4, en su segunda venida, el Señor luchará por Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Y el resto del pueblo no será excluido de la ciudad. Versículo 3. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como peleó en los días de batalla, y sus pies, en el versículo 4, se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente. Habrá un valle muy grande, y la mitad de la montaña se desplazará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ahí está ese lenguaje alusivo, es el lenguaje imaginativo del Salvador en su segunda venida. Y luego, si pasas al versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La belleza de Zacarías aquí es que todo va mal. Estamos entre la espada y la pared. Vamos a perder. Entonces, como el mar rojo, la montaña se parte. Hay una salida. Así que sí parece ser una recreación. El mar rojo, segunda parte. Oh, me gusta eso. Sí, que es nuestra salida. Volviendo a la analogía deportiva de en qué equipo queremos estar. Jesucristo es nuestro mejor jugador. Y a menudo está sentado en la banca esperando que lo metamos al juego. El mejor jugador aparece cuando las cosas están bastante sombrías. Luego, en el versículo 21, y dejará oír su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y su voz se oirá entre todo pueblo. Y será una voz como el son de muchas aguas. Ya hemos oído esa referencia. Y como la voz de un gran trueno, que derribará las montañas, y no se hallarán los valles. Ese día grande y terrible. Esto se enfoca, estos dos versículos, en la parte grande. Impresionante. Él regresa en gloria y poder. Versículos 23 y 24. Vamos a hablar un poco de América aquí. 23 y 24. Mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra, y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Interesante. Mientras investigaba sobre eso, esa es una noción interesante para mí porque unos 100 años, probablemente 125 más o menos, según el linaje que se establece en Génesis capítulo 10. Después de que Noé y su familia bajan del arca, la masa de tierra única se dividió, señalado en Génesis 10, 25. Peleg significa división. Y la escritura dice, y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Según las escrituras, Peleg era el tataranieto de Sem, quien era hijo de Noé, que estaba en el arca. Y hay un artículo que encontré del presidente Holland que escribió en 1976 en conmemoración del bicentenario. Él dice, cito, las Santas Escrituras registran que después de que las aguas se retiraron de la faz de esta tierra, se convirtió en una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor quería que todos los hombres que habitasen sobre la faz de ella le sirvieran, lo cual es una referencia a Éter capítulo 13, versículo 2. Un lugar tan especial necesitaba ahora ser mantenido aparte de otras regiones, libre del viajero indiscriminado así como del soldado de fortuna. Para garantizar tal santificación, la superficie misma de la tierra fue rasgada. En respuesta al decreto de Dios, el gran continente se separó, y el océano se precipitó para rodearlos. El lugar prometido fue apartado. Sin habitación, esperó el cumplimiento de los propósitos especiales de Dios. Esto es de Jeffrey R. Holland,
una tierra prometida, que escribió en un artículo de la revista Ensign de junio de 1976, en la página 23. Esa cita viene directamente de ahí. Lo que resalta esa noción de los días antes de que fuera dividida, al final del versículo 24. Yo soy de los que leen las escrituras primero en sentido figurado y segundo en sentido literal. Así que cuando veo que esta división ocurre temprano, justo después de Adán y Eva, pienso en la caída, que había unidad en la tierra. Luego ocurre esta caída dramática. Es solo división. Satanás gobierna mediante la división. El Señor le ruega a su pueblo que sea uno. Siento que aquí viene, regresa a su pueblo, regresa a la tierra, y la unidad es el resultado de eso. Que todos se vuelven y la tierra es como era antes de la caída. Que el león y el cordero se acuestan juntos. Me gusta esa perspectiva, Hank. Y me gusta esa idea de, ciertamente se necesita el Espíritu Santo para leer algunas cosas, ¿no? Cuando usas ese enfoque, ¿es esto figurado o literal? Siento que Laman y Lemuel también le preguntaron a Nefi sobre eso y a veces Nefi decía, bueno, en realidad son ambas cosas. Pero sí, me encanta la idea de la división y la unidad ahí, la forma en que lo explicaste, Hank. Esa es la que yo preferiría. Estoy ansioso por ver qué sucede realmente. Bueno, si es así, estoy emocionado por verlo. Eso va a ser algo. Sí, Para continuar con eso, porque sí, te entiendo. Yo lo leo en sentido figurado y literal, porque debido a mi estudio de América y que es la tierra prometida en términos de un lugar donde la restauración podría ocurrir, el Señor tuvo que separarla de la masa continental. Y si miras en 2 de Nefi, capítulo 1, versículos 6 al 8, el versículo clave está en el número 8. Dice, y he aquí, es prudente que esta tierra sea reservada aún del conocimiento de otras naciones, porque he aquí, muchas naciones sobrepujarían la tierra, de modo que no habría lugar para una heredad. Que conecta con estos versículos que acabamos de leer aquí. Cuando el Señor venga de nuevo, va a volver a unirlo todo. Como lo hace, quién sabe. Pero si miras en 2 de Nefi, capítulo 2, versículos 6 y 7, donde Ley habla de, por tanto, yo, Ley, profetizo según las obras del Espíritu que está en mí, que nadie vendrá a esta tierra, a menos que sea traído por la mano del Señor. Así que, cuando piensas en los peregrinos, en la escuela nos enseñan que vinieron aquí por libertad religiosa. Ya estaban experimentando eso en Holanda, porque habían dejado Inglaterra para ir a Holanda y ya estaban ejerciendo su derecho a adorar como quisieran. Pero al pensarlo más, el Señor los amonestó a través de la oración para que vinieran a América. Así que, si lees más adelante en el versículo 6, de 2 de Nefi, capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, esta tierra está consagrada a aquel a quien él traiga. Y si acontece que le sirven de acuerdo con los mandamientos. Ese es el Evangelio según Al Jackson. Lo aceptamos. Eso es lo que queríamos hoy. Genial, gracias. Mira el versículo 25. Y el Señor, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre una sola carne. Es hermoso. Como dijimos, todos somos parte del mismo equipo. Queremos llegar temprano al estadio. Eso es hermoso. Cuanto más leo la sección 133, más veo, ¿conoces bien la Biblia? Casi todos los versículos refieren a Zacarías o Apocalipsis. En otros lugares decimos, espera, ahí está la parábola de las 10 vírgenes. O espera, ahí está Zacarías. Apocalipsis otra vez. Ese es un comercial para leer las Escrituras todos los días, ¿no? ¿Verdad? El Señor habla en lenguaje de las Escrituras, ¿no es así? Ojalá fuera más constante en leer cada día, como les digo a mis jóvenes adultos solteros. Pero cuando lo haces, tu mente se ilumina y lo que me encanta de la iglesia son estas notas al pie de página. Oro para referencias cruzadas. Eso lleva tiempo. La mayoría no tiene el tiempo que se requiere. Solo debemos hacerlo prioridad para darle al Señor tiempo, como instruyó el Elder Rasband en la última conferencia general. Pasamos al versículo 26. Esto se remonta a lo que dijiste antes, Chant, sobre la división y unirnos bajo el Salvador, donde no hay hitas. Miras el versículo 26. Aquellos que están en los países del norte vendrán en memoria ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y ya no se contendrán más. Esa referencia a los países del norte en realidad se refiere a donde los enemigos de Jerusalén ocuparían una región geográfica al norte de Israel y Judá, que se asocia principalmente con Babilonia y los imperios asirios.
Estos imperios surgieron del norte, invadieron la tierra, destruyeron Jerusalén y luego llevaron a los israelitas al exilio. Así que ese término también aparece en las profecías de la restauración con la promesa del regreso de los exiliados del norte a la tierra de Israel. Creo que es simbólico de aquellos que fueron esparcidos, olvidados o perdidos, que el Señor los recuerda con compasión y los reúne a todos bajo su tienda, esa tienda de Sión. Sí, esa idea de verlo simbólicamente. Los países del norte es donde las tribus se dispersaron. Al llegar a Nefi, él dice, ahora están en las 4 partes de la tierra, por todas partes, pero aún podemos llamar países del norte a los que están perdidos u ocultos y serán reunidos. Eso simbólicamente significa donde quiera que estén. ¿Estoy en lo correcto, Chang? El artículo de Fe 10 se relaciona con las 10 tribus. Creemos en el recogimiento literal de Israel y la restauración de las 10 tribus. Las 10 tribus son el reino del norte. El Señor no los ha olvidado. Hay una hermosa referencia al final de Primera de Nefi donde el Señor dice, no puedo olvidarte. ¿Puede una madre olvidar a su recién nacido? Te he grabado en las palmas de mis manos. Para el país del norte, la restauración es 2500 años después de que son esparcidos. Parece que el resto del mundo ha olvidado hace mucho tiempo a la Israel esparcida. Incluso durante la apostasía, nadie habla de la Israel esparcida, hasta que Moroni se le aparece a José Smith en 1823 y le dice, Dios hizo una promesa hace 2500 años y tú eres el chico que va a ayudarle a cumplir su promesa. Y cuando regresen, el desierto deberá dar agua para satisfacer las necesidades de toda esta gente. ¿Estoy en lo correcto? Y entonces llegamos a la escritura de John Hathaway, que es una descripción perfecta de él. Dice, y en los desiertos áridos brotarán estanques de agua viva. Y la tierra reseca ya no será una tierra sedienta. ¿Cómo leen eso ustedes? Hermano Jackson, usted me dijo que una de las cosas que le encantó cuando estaba investigando la iglesia fue el conocimiento que podía obtener. Eso parece ser el versículo 29. Tengo sed de este conocimiento y la iglesia me lo está ofreciendo. Diría que eso fue lo que pasó. Absolutamente. Yo iba a principios del Evangelio cuando teníamos esa clase. Nunca olvidaré a mi maestra, Kathleen Flake, que enseñaba esa clase. Era como maná del cielo. Porque al crecer como bautista, vas a la iglesia. Mi mamá fue muy fiel en llevarnos. Ella me preparó para que cuando escuchara la plenitud del Evangelio, me sintiera atraído hacia él y lo aceptara. Era simplemente que estaba bebiendo de una manguera de bomberos y lo estaba disfrutando mientras leía el libro de Mormón. Entendía doctrina y convenios, la perla de gran precio. Las revelaciones de los últimos días a través de los profetas a través de nuestros discursos de la conferencia general. Fue emocionante para mí. Y todavía lo es. Todavía lo es mientras aprendo cada día. ¿Qué nos dice Cristo? Él es el agua viva. Cierto. Qué metáfora tan hermosa. Creo que por eso los santos de los últimos días esperan con ansias la conferencia general. Se siente como tierra reseca y estoy bebiendo un trago de agua pura. Tenemos sondas en Marte. En este mismo momento. ¿Qué están buscando? Agua. Porque si hay agua, podría haber vida. Entonces, si hay agua, quizás podríamos ir allí y sobrevivir. La humanidad podría ir allí. Jesús usó las mejores metáforas. Nunca dijo que era como el oro o los diamantes, pero sí que era como la luz, como el pan. Soy como el agua. Profundo. Y parece que hay una apostasía, una falta de conocimiento de Dios, de las ordenanzas, de la autoridad del sacerdocio. La calzada se abre. Aquí viene la iglesia y trae toda esta agua viva a una tierra reseca. Este es un lenguaje hermoso. Así es. A continuación, en la segunda parte. Nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos, durante el movimiento por los derechos civiles, crecieron en lo más profundo del sur y vivieron dificultades. Y nos dicen que la mejor manera de honrar el sacrificio que ellos hicieron es sacar buenas notas en la escuela. Es salir y obtener la mejor educación posible porque nosotros nos sacrificamos para que todos ustedes pudieran tener lo que disfrutan. No lo desperdicien. No necesitamos historias tristes ni se obtiene empatía por heridas que no sufriste. Nosotros las sufrimos. Así que sigan adelante.